Pues yo quería decir que estamos en tiempo de despedidas. La semana pasada la despedida de Raquel, de soltera. Ayer la despedida de Ana, de soltera. Hoy la despedida número 53, nuestra. Y así vamos de despedida en despedida. Ahora, esta despedida nuestra es la despedida más larga que hemos tenido. Empezamos con la despedida el último domingo del mes pasado, en la iglesia de Sardañola. Luego estuvimos el primer domingo de este mes en Torredembarra. El segundo domingo estuvimos en Huesca y hoy estamos aquí y el próximo domingo estaremos en Olot. Así es que estamos, como dicen a veces, estamos bien despedidos. Pero yo, aunque nos despidamos, yo quiero reservar este tercer domingo del mes para cuando regresemos en alguna ocasión, porque no somos como el apóstol Pablo que decía que algunos no verían más su rostro. Nosotros no decimos eso. Seguramente si alguno de vosotros vais con el Señor, pues a lo mejor ya no veis nuestro rostro más, pero nosotros tenemos intención de ver el vuestro, aunque nos despidamos así, pero queremos volver otra vez, si Dios quiere, y nos provee la posibilidad. Tenemos ilusión por ir a este viaje, porque hay varias cosas en ello, y una de ellas es el hecho de que vamos al pueblo donde yo me convertí. Fue la primera vez que yo escuché el Evangelio predicado y me llevaron a una iglesia bíblica y me regalaron una Biblia, en el pueblo de Decatur, Alabama. En aquel tiempo yo era el único que hablaba español en el pueblo. La señora Rich estaba buscando a alguien que pudiera yo compartir un poco en español porque mi inglés entonces era muy malo y entonces ella estaba buscando a alguien con quien yo pudiera hablar. Y se enteró de que había una pizzería, un tal Armando, que era cubano. Y me llevó a la pizzería para hablar con Armando. Y Armando llevaba tanto tiempo en los Estados Unidos que se había olvidado del castellano. Así es que el hombre no me fue de mucha ayuda. Pero eso me sirvió para introducirme al inglés bien. Estuve viviendo allí 9 meses, que es el tiempo que el Señor, evidentemente, aunque Él vive en la eternidad, pero con nosotros Él necesita tiempo. Y algunos de nosotros necesitamos más tiempo que otros. Y entonces fueron esos 9 meses que el Señor me tuvo allí en el hogar de esta familia, escuchando las predicaciones que había muchas veces por la televisión, sobre todo en la iglesia, los domingos que iba con ellos por la mañana a la iglesia bíblica y luego iba a una iglesia bautista por la tarde con uno de los hombres que trabajaban allí. Entonces a la iglesia bautista no me fue mucho testimonio. Allí, tan pronto como salían los hombres a la calle, se ponían allí en tertulia a fumarse su cigarrillo y a mí eso, pues yo fumaba mucho en aquellos tiempos, digo, me parece que son iguales que yo, no hay mucha diferencia. Entonces, todo lo que hablaran no lo entendía de cualquier forma y lo único que se manifestaba era lo que ellos hacían después y no era muy buen testimonio para mí. Pero la iglesia bíblica sí, la iglesia bíblica, allí había se veía calidad de vida cristiana y las personas, pues, en lo que yo podía observar, se portaban cristianamente. Y eso, pues sí que fue un buen testimonio para mí. Pero fueron 9 meses de investigación, de consideración, de lectura de la palabra de Dios, de escuchar mensajes, lo que el Señor necesitó para que yo me convirtiera. Pues, como decía, yo era el único que hablaba español, pero ahora, esta última vez que estuvimos allí, está aquello lleno de hispanos. Hay por lo menos 10 o 12 restaurantes mexicanos. Hay una tienda muy grande que se llama Walmart, y menos uno. Aquí tenemos un mexicano, pero los demás están todos allí en Decatur, Alabama. No. Hay una tienda que se llama Walmart, que es una tienda muy grande, como dijéramos el Corte Inglés, pero con una sola planta. Y en vez de decirle Walmart, ahora le dicen Walmex. Walmex, porque hay tantos mexicanos allí que es increíble. Así es que con la ayuda del Señor queremos ser de testimonio para estas personas y en su beneplácito, pues quisiéramos comenzar una obra hispana.
Vamos a estar en conexión de alguna forma con una iglesia bautista americana y pues allí vamos a estar sobre todo al principio asistiendo a los cultos y en la medida que el Señor nos dé almas podremos usar un local en aquella iglesia. Así es que orad por nosotros. Quiero deciros también que no nos vamos a limitar solo a los de habla hispana, porque haríamos excepción de personas y el Señor no quiere eso. Como que entendemos bien los dos idiomas, pues vamos a tratar también de ser de testimonio para las personas de habla hispana que encontremos en nuestro camino. Quisiera mencionar algo que a lo mejor no tengo por qué hacerlo, pero lo quiero hacer por quizás evitar algunas malas habladurías o entendimientos, y es un asunto muy importante que nosotros vemos del Señor. Mi esposa y yo nunca hemos tenido la posibilidad de tener nuestra propia morada. Siempre hemos vivido de alquiler. Pues mira, alguien ha dicho, si no le das el dinero al arrendatario, se lo das al banco. El banco te va cobrando tantos intereses. Pero en esta ocasión, al nosotros decidir ir, no antes, pero al decidir ir allí, el hijo de la señora Rich me preguntó si necesitábamos una vivienda. Y yo le digo, pues claro, nos vamos a vivir debajo de un puente. Y entonces él diligentemente ha estado buscando una vivienda para nosotros, una casita. Entonces encontró una y estaba muy entusiasmado. Es la casita ideal para vosotros. Ah, muy bien. ¿Y de dónde sacamos el dinero? Entonces habíamos enterado que la señora Rich, por su hijo, nos ponía en su herencia y nos ponía $25,000 de su herencia para nosotros. Entonces, al encontrar esta casita, Greg habló con su madre y le dijo, pues ¿por qué no le das la herencia en vida para que ellos puedan dar la entrada para la casa? Y ella, milagrosamente, muy milagrosamente, el Señor tuvo que estar obrando ahí, pero fuertemente, porque la gente que tiene el dinero no quiere desprenderse de él, de momento, luego ya se desprenden de todo, no les queda nada. Pero ella dijo que sí. Entonces, con ese dinero, Greg está gestionando esta casa que sale al final con el dinero que demos de entrada por unos $50,000, que viene a ser como que 40,000 euros o algo así, a pagar en 10 años. Es igual que un alquiler. Así es que el Señor ha sido bueno para con nosotros hasta aquí. Siempre ha provisto un lugar de alquiler donde hemos podido pagar y ahora pues nos provee, creemos, que todavía no lo tenemos en la mano, pero creemos que va en buena dirección y el Señor lo está haciendo. Lo menciono porque es que no es que como la señora Rich nos dejaba la herencia, nos vamos allí. Vamos por el ministerio. Tenemos las prioridades bien claras. Primero es el ministerio, aunque es bien seguro también en nuestros corazones que en estos últimos tiempos de la hermana queremos estar cerca de ella para hacerle de un poco de consuelo y de bendición. También tenemos que decir que no somos los únicos que nos vamos. Sam y Rebeca se vienen con nosotros. Si ellos no se vinieran con nosotros, a lo mejor no nos iríamos nosotros tampoco. Pero ellos van a venir allí también y seguro que van a ser de mucha ayuda y mucha bendición para lo que el Señor nos dé para hacer. Así es que esto es todo lo que tenemos ahora entre manos. Salimos el día 25 y yo espero que la congregación masivamente esté en el aeropuerto a las 6 de la mañana para despedirnos, que nos vamos a las 7 de la mañana. Así es que espero que no falte nadie. No nos vamos tan temprano y ciertamente es muy difícil de coger un lunes y marcharse al aeropuerto a despedir a un pastor y su esposa, al cual ya conocen bien y tienen ganas de que se marchen de cualquier forma. No. Una de las cosas, y a lo mejor lloro otra vez, pero le damos tantas gracias al Señor que cada vez que hemos salido de un sitio, la gente nos ha hecho faltar. Incluso ahora allí en Bañolas,
¿Los vecinos? ¡Oh, no! ¿Os marcháis? No sabía que iba a causar tanta sensación. Pero es precioso ver cómo el Señor, a medida que nos va usando en la vida de otros, a los otros aprecian nuestras vidas. Yo pido que oréis por Bañolas. Hemos repartido casi 40.000 tratados. Uno que ha tenido, yo digo, mucha aceptación porque todo el mundo se lo queda y lo mantiene, es este pequeñito de Caminante. Muy bueno, tiene un mensaje corto pero directo y la gente se queda con él. Estos hemos repartido casi 5.000 y a las otras tarjetas que hemos hecho, pues hemos hecho 5 tiradas de esas que son 25.000 y luego hicimos uno para Navidad, otros 5.000 y todos estos los hemos puesto en buzones y esperamos que el Señor los use para su gloria. Cuando llegamos delante del gran trono, al tribunal de Cristo, allí veremos, ¡hola! ¿No se acuerda de mí? Yo soy de Bañoles. Ah, sí, pero parlo catalán aquí también, no sé. Sí, será en el único sitio aparte de Cataluña. Pero, sí, usted manda una tarjeta. Ah, muy bien, me alegro mucho que le haya hecho bien, ¿no? Pero no sabemos lo que el Señor tiene para nosotros en reserva cuando lleguemos allí a su presencia. Entonces la labor de sembrar se ha hecho, siempre es necesario hacer esa labor y debemos de continuar con ese buen sentir. No voy a predicar esta mañana. Ya he predicado bastante en esta iglesia y entonces hoy no voy a predicar. Por lo menos esa es mi intención. Lo único que quiero hacer es leer algunos de los muchísimos versículos que el Señor ha usado en mi vida. Hay muchísimos más que no puedo leer, son tantos que es imposible. Estaríamos aquí todo el día y toda la noche, yo creo. Hay pasajes preciosos como, empezando por Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3, empiezas a leer todos esos capítulos, son preciosos. Llegas al libro de los Salmos, tienes el Salmo 1, el Salmo 2, el Salmo 3, tienes el Salmo 23, tienes el Salmo 16, tienes el Salmo 46, el Salmo 100, tienes todos esos pasajes ahí que han sido preciosos a lo largo de la vida. Llegas al Nuevo Testamento y casi todo el Nuevo Testamento es algo que el Señor ha usado. Hay este versículo que a mí siempre me ha ayudado tanto, de Romanos 8:28. Porque cuando llevas 38 años en el ministerio, seguro que tienen que haber habido algunas cosas que son incomprensibles para ti. Y qué bueno es que cogemos ese versículo y lo ponemos de práctica en nuestras vidas. Sabemos que a los que a Dios aman, todo ayuda a bien. Esto es a los que, según sus propósitos, han sido llamados. Y ciertamente han habido cosas que no entendíamos por qué, pero sabemos que es lo que el Señor tiene para nosotros y sabemos que es para nuestro propio bien. Pero empezando al comienzo, el primer versículo que causó un impacto grande en mi vida fue en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11 y versículo 28. Lo hemos leído muchas veces, pero este fue uno de los versículos que el Señor empezó a usar para atraerme a sí mismo. Y este versículo dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. A la edad de 27 años, había estado recorriendo bastante territorio, muchos lugares, y estaba un poco ya cansado, mucho cansado. Mi padre había fallecido cuando yo tenía 17 y la carga de la casa casi recayó en mí, casi toda, y había bastante dificultad. Y cuando me tropecé con este versículo, digo me tropecé porque no lo buscaba: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué bonito, ¿no? Que hay alguien que te dice: ven a mí, no ven conmigo, sino ven a mí. Y luego te enteras de que ese que te hace la invitación es el Dios omnipotente en forma de hombre. Y te dice: ven a mí, y yo te voy a hacer descansar. Luego el siguiente versículo también: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y cuando tú pones en práctica esos dos versículos en tu vida, ya tienes tu vida solucionada. Ya no te importa la crisis. Ya vas de victoria en victoria porque estás en Cristo. Has venido a Él y en Él estás y continúas adelante. Pero este fue el primero que el Señor impactó en mi corazón. Hubieron otros muchos, ¿no? Recuerdo la primera vez que yo leí el Padre Nuestro, el significado que tomó la oración del Señor. Tantas veces como lo había escuchado yo, la Iglesia Católica Romana, y nunca me decía nada, pero cuando lo leía en las Escrituras, tomó un significado profundo y precioso. Y luego cuando lees 1 de Corintios capítulo 13, el capítulo que define el amor de la forma más maravillosa que se puede definir, el verdadero amor. Ahí en 1 de Corintios capítulo 13, todos estos pasajes, cuando vienes del mundo, cuando has estado trabajando de camarero por años y solamente has estado metido en el fango de ese mundo, y llegas a la palabra de Dios y encuentras ese frescor de esas palabras divinas, realmente tienen un impacto grande en el corazón. Ni que decir tiene que el siguiente versículo que el Señor usó fue de Juan 3:16. De tal manera amó Dios a Martín, que ha dado a su Hijo unigénito para que Martín, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir eso de no se pierda y tenga vida eterna? Y empiezas a investigar. Y aquel versículo tomó vida en mi corazón. Y qué bueno es que siguiendo ese patrón, tú tienes la certeza de que el Señor Jesucristo te salva. Siguiente versículo que el Señor usó en mi vida, un par de versículos encontramos en Juan capítulo 16. Recién convertido, yo llegué a mi casa, a mi madre, y antes de ser convertido, pues podía yo venir a las 3 de la madrugada y a las 4 de estar por ahí con alguien. No tenía muchos amigos realmente, pero igual había estado por ahí en algún lugar y venía tarde. Y mi madre me esperaba, porque las madres, yo creo que, no sé ahora, pero antes, las madres esperaban hasta que los hijos estaban dentro de casa, y me esperaba, pero no le importaba gran manera. No le importaba demasiado donde estuviera. Pero cuando me convertí fue diferente. Y mi madre lo tomó en serio eso. Y podía venir ahora a las 11 de la noche, pero ella, si venía de la iglesia, no estaba muy contenta. Y cuando le dije que me iba a bautizar, entonces ya sí fue lo peor. Me dijo, si tú te bautizas, no vuelvas más a esta casa. Ahora, yo lo he mencionado en diferentes ocasiones, ¿no? Que ella no lo dijo así. Si tú te bautizas, no vengas más a... No, ella lo dijo así. Si tú te bautizas, no vengas más a... ¿Sabe qué quiere decir? Con la boca pequeña. Porque ella no quería que yo cayera en una de estas redes de gente mala. Y ella, pues a lo mejor tenía ese temor. Porque como yo había estado ya en tantos sitios, tenía el temor de que yo cayera en uno de esos lugares. Y no quería. Pero, claro, ahí está esa confrontación. ¿Qué hago? Si dice que no vuelva más a casa, ¿qué hago? Y el Señor me dio este pasaje en aquel entonces, en Juan capítulo 16, versículo 12, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y este pasaje me ayudó a través de aquel tiempo de incertidumbre realmente, porque el ser más querido que tú tienes te dice que si te bautizas no vuelvas más a casa. Entonces, ¿qué es esto de la salvación? ¿Qué es esto? ¿De qué forma puedo agradar a Dios y a mis seres queridos? Y estos versículos fueron como un bálsamo, sobre todo el 14. Él, el Espíritu Santo, me glorificará. Y entonces, si yo tengo el Espíritu Santo en mi vida, el Espíritu Santo va a glorificar a Cristo. No va a glorificar a nadie.
y no va a guiarme por mal camino. Así es que este pasaje también fue de muchísima importancia y aún sigue siéndolo en el día de hoy. ¿Oís? Aún sigue siéndolo en el día de hoy. Eso de Él me glorificará tiene un significado profundo que muchos cristianos no entienden. Y si lo entienden, no quieren vivirlo. Y ese es uno de los problemas principales que tenemos en nuestras iglesias en el día de hoy. Que no dejamos al Espíritu Santo de Dios que glorifique a Cristo a través de nosotros. Y ese es uno de los problemas que tenemos en nuestras iglesias. Que queremos ser espirituales, sí, pero que somos más carnales que los de Corinto. Y no queremos glorificar a Cristo, porque cuesta sacrificio de negarse a sí mismo, dejar que el Espíritu Santo te tome y te use para la gloria de Dios. Y yo le doy gracias al Señor, que en aquel momento de dificultad, Él me dio este pasaje. Él me glorificará. ¿Qué tienes que hacer ahora? Pues lo que sea, hazlo para la gloria de Dios. ¿Qué tienes que hacer ahora? ¿Ir a estudiar? Pues hazlo para la gloria de Dios. Y así fue como el Señor, en aquel tiempo, me cogió otra vez y me llevó a América. Bendita la hora que el Señor me llevó a América otra vez. He ido muchas veces a América. La primera fue maravillosa porque conocí al Señor. La segunda fue maravillosa porque conocí a mi esposa. Así que fue bueno. Fui otra vez a los Estados Unidos. Él me glorificará. Y desde el primer momento que empecé a estudiar, aquí el hermano Mark ha escrito, se puede definir con la palabra servicio, pues sí, servicio. Allí mi servicio era fregar perolas en la cocina. Buen servicio, ¿verdad que sí? Yo que había sido maître de hotel, había estado aquí arriba, la hostelería, buen camarero, con mi paño sobre el brazo. ¿Qué desea usted, señor, señora? Sirviéndole bien por la izquierda, por la derecha, por donde tenía que servir, los postres que les gustaban. A veces le gastaba alguna broma a la gente con los postres, sobre todo con los postres, ¿sabes? Acababa de ponerle el postre por la derecha, un postre de aquello del restaurante majo, ¿sabes? Llamado un pijama, ¿sabes? Ponías el pijama delante así y daban la vuelta y por detrás entraba por la izquierda y decía, ¿ha terminado? No podéis imaginar la cantidad de saltos que vi como respuesta a esa pregunta. ¿Ha terminado? ¡No! Bueno, pues bajé. El escalafón lo bajé a fregar perolas y platos en el Instituto Bíblico. Me dieron una beca de trabajo y allí estuve. Pero Él me glorificará. Y lo que tengas que hacer, hazlo para la gloria de Dios. Yo digo, ¿de qué forma puedo yo ser útiles a los estudiantes? Y había un pasillo largo. Todos los estudiantes tenían que venir con su plato por aquel pasillo, dejarlo en la cocina. Digo, ya sé, una forma que puedo, como no hablo muy bien inglés todavía, pues cogía los pensamientos del pan diario, los escribía en una cartulina, pedí permiso, o no recuerdo. Y los puse a lo largo del pasillo. Tenía 4 o 5 versículos, los cambiaba de vez en cuando. Y esa era mi forma de ministrar a los estudiantes. Venía por allá, a lo mejor ninguno leyó el versículo ninguna vez, o el pensamiento ninguna vez, pero yo era fiel en ponerlo cada vez, ¿sabes? Porque era una forma que yo podía servir a otros sirviendo al Señor. Así es que ese pasaje, no lo olvidéis, versículo 14, capítulo 16 de San Juan, Él me glorificará. Y el propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas, es glorificar a Cristo. No es que nosotros hablemos en lenguas y hagamos oraciones y hagamos toda clase de cosas raras. El propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas es glorificar a Cristo. Por tu propia cuenta tú no puedes glorificar a Cristo. Puedes autorreformarte, ser una buena persona, puedes llegar a ser mormón siendo buena persona, puedes llegar a ser un buen musulmán siendo buena persona. Y puedes ser una persona intachable por tus propios medios. Pero para glorificar a Cristo necesitas ceder tu vida al Espíritu Santo de Dios.
para que Él haga la obra de glorificar a Cristo a través de ti. Y este es un pensamiento profundo, porque hay tantas cosas que nos distraen de lo más importante. Hay tantas cosas que nos van llevando por caminos y formas y costumbres que nos apartan realmente de la realidad de lo que tenemos que hacer con nuestras vidas. Simplemente es cedérsela al Espíritu Santo para que Él glorifique a Cristo a través de nosotros. ¿Amén? A ver, para que Él glorifique a Cristo a través de nosotros. ¿Amén? No nos sale bien eso del amén. No nos sale bien. ¡Amén! ¡Amén! Pues eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros dejemos que su Espíritu Santo obre en nuestro corazón, negándonos a nosotros mismos. Él tome el control y glorifique a Cristo, que para eso hemos sido hechos una nueva criatura. Después viene ese pasaje precioso en Mateo, capítulo 6, y yo lo estoy poniendo así, pero estos pues han sido de vida, ¿no? Capítulo 6, esos versículos tan conocidos, al final del capítulo 6 de San Mateo, que dicen, todo el pasaje tiene que ver con la provisión, y lo leímos creo la última vez que estuve predicando, el versículo 33 y 34, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá su afán, basta a cada día su propio bien. No, su propio mal, pero también su propio bien, ¿no? Porque no solamente trae mal cada día, también trae mucho bien. El Señor nos colma de sus bendiciones cada día. Sus misericordias son nuevas para con nosotros. Grande es su fidelidad. Y nosotros muchas veces no solamente vemos el mal, el problema. Y es cierto, hay muchos, pero también hay mucho bien. Pero vemos aquí que este pasaje, el afán y la ansiedad, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que os hacen falta para la vida os serán añadidas. Y vaya en conexión con el otro versículo anterior, que tenemos que estar procurando lo mejor que hay. Y un pasaje que va en consonancia con este, lo encontramos en Primera de Timoteo, capítulo 6, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 6 a 8, y no puedo pasar ¿dónde está mi hija Rebeca? Por aquí, se ha ido a cuidar a la niña, porque Rebeca y yo somos muy amantes de este pasaje, siempre, será porque siempre tenemos necesidad de él, ¿no? Versículo 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Es versículo precioso, ¿verdad que sí? Teniendo sustento y abrigo. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada vamos a sacar de él. Ahora estamos preparando las cajas para mandarlas por barco. Me pongo a temblar de ver tantas cajas juntas. Y yo le digo a mi esposa el otro día, estoy seguro que podíamos vivir sin nada de lo que tenemos en las cajas. Pero no se puede. Son cosas entrañables. Fotos, jarritas, platos, toallas, cubiertos, todas esas cositas que se van acumulando en la casa. Si nos muriéramos, no podíamos llevarnos nada. Nos ahorraríamos dinero. Bueno, no sé, porque un funeral vale bastante caro. Pero es eso. Es que estamos tan afanados por las cosas aquí en la tierra que no nos damos cuenta de que no nos vamos a llevar nada. Y el Señor ha prometido que proveerá para nuestras necesidades según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así es que, ¿por qué tenemos que afanarnos? Pero nos afanamos. O sea, yo no me eximo, nos afanamos. Pero el Señor sabe de qué tenemos necesidad antes que se la pidamos. Así que teniendo sustento y abrigo, ha sido el siguiente versículo,
estemos contentos con eso. El hermano Mark en su artículo ha usado Gálatas 2:20 y ese ha sido uno de los buenos también a lo largo de nuestra vida. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese con Gálatas 6:14 también han sido dos versículos grandemente usados por el Señor en mi vida. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El versículo de la doble crucifixión. El primero, Gálatas 2:20, es la crucifixión personal, con Cristo. Estoy juntamente crucificado. Ahí es donde yo conocí al Señor, en la cruz, en la cruz. El encuentro que tuve con Él fue en la cruz, donde Él derramó su sangre para que mis pecados fueran perdonados. Y con Cristo ahora yo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí por la persona del Espíritu Santo. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. ¿Entendemos eso? Y se entregó a sí mismo por mí. La esencia del cristianismo es la identificación con Cristo que tenemos en la cruz. Esa es la esencia. No es lo bien que nos portamos o las veces que venimos a la iglesia o la doctrina que tenemos, pero la esencia del cristianismo es la unificación con Cristo en la cruz del Calvario. Y con Cristo estoy juntamente crucificado y ahora ya no vivo yo. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria, aleluya. Y luego el otro versículo que dice, lejos de mí se esté gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ayer mi esposa vino a Mataró para la reunión de hermanas, me habían pedido que trajera el devocional. Como yo sé que estas reuniones a veces van para largo, digo, ¿qué hago? Y como el Mataró Park no estaba muy lejos, fui para allá a ver si encontraba un sitio tranquilo donde pudiera leer algo. Llevo una revista conmigo y la Biblia. Buscar un sitio tranquilo en un centro comercial es lo mismo que encontrar una aguja en un pajar. Muy difícil. Pero encontré un sitio que relativamente estaba tranquilo, aparte de unos chinitos que estaban comiendo allí al lado y estaban gritando de una manera terrible. Pero encontré aquel sitio, allí un poco tranquilo. Pero vosotros sabéis lo que yo estoy diciendo ahora, que lo que es un centro comercial en el día de hoy y la feria de las vanidades del progreso del peregrino no se diferencian gran cosa. Terrible. El mundo, ¿cómo está? Está tan corrompido, tan pervertido en todas las cosas que ¿qué hace un cristiano en el mundo? Te encuentras realmente como peregrino y su amigo se encontraron allí en la Feria de las Vanidades. Estoy aquí, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? Me veo raro. El mundo nos es crucificado a nosotros. El mundo no tiene nada que ver con nosotros. Pero es que yo tampoco tengo nada que ver con el mundo. Mi única relación con el mundo es la responsabilidad y el privilegio que tengo de ser un embajador del Señor Jesucristo. Mi única responsabilidad y lo que tengo que hacer yo ahí en ese mundo es repartir los máximos de tratados que pueda para que otros puedan venir al conocimiento del Señor. Que mi vida pueda ser una pequeña lumbrera donde quiera que me encuentre. Que si me marcho de este sitio me echen a faltar. Y no realmente porque somos muy atrevidos en el testimonio, pero todos saben que somos creyentes
y nuestra luz debe resplandecer para el Señor. Pero solo resplandecerá cuando el Espíritu Santo tome posesión de nuestras personas. Ya mora en nosotros. En el momento de la conversión nos fue dado como un sello y ya somos suyos. Y ahora Él quiere glorificar a Cristo en nosotros y a través de nosotros. Y cuando dejamos que esta pequeña luz la dejaré brillar, que brille para el Señor. Hermanos, nuestro mayor deseo en la vida ahora es que el Señor siga usándonos donde vamos, pero en segundo lugar que os use a vosotros. Primeramente que nos use a nosotros y después que os use a vosotros. Es muy fácil caer de la fe, muy fácil. Es muy fácil vivir solamente por el poder de la carne, muy fácil. Es muy fácil simplemente dejarse llevar por la tradición y la costumbre, muy fácil. Pero a medida que va pasando el tiempo y a medida que nos adentramos más en esa apostasía de la que leyó el hermano al principio, nos vamos acercando al final de los tiempos. Vemos que el anticristo está cerca y los cristianos cada vez van a estar más reducidos a nada y más oprimidos por todas las cosas que el mundo ofrece. ¿Cuánto más necesitamos que el Espíritu Santo de Dios controle nuestros corazones y nuestras mentes para poder ser útiles en las manos del Señor? Si no es así, nuestra vida tiene poco valor. 38 años de servicio, no, 40. 38 aquí, pero ya hacía 2 años que estábamos sirviendo al Señor. Empezamos sirviendo al Señor en un campamento. Después del campamento, cuando seguíamos estudiando todavía, llevábamos un grupo de jóvenes en una iglesia. Todavía tengo el primer regalo de despedida que nos hicieron. El cuadro ese del camino de Emaús. Nos lo regalaron aquellos jóvenes en aquella iglesia. Y desde ahí hasta ahora, pues ahí hemos seguido. Pero no hemos acabado todavía. El Señor seguirá usando nuestras vidas a medida que el Espíritu Santo glorifique a Cristo a través de nosotros. Orad por nosotros. Que el Señor allí en Decatur, Alabama, no va a ser fácil al principio. Nuestras lágrimas no son de cocodrilo. Nuestras lágrimas son de verdad, porque os amamos. Y ha sido un gozo para nosotros poder serviros y que el Señor nos haya usado en la vida de algunos de vosotros. Y deseamos que vuestra vida cuente para la gloria del Señor. A veces encontramos uno que otro que no han seguido los caminos correctos, se han convertido con nosotros tal vez, pero después tropiezan en la vida y les ha hecho ir por otros senderos y duele el corazón, duele en el corazón. Igual que a un padre para un hijo, si no sigue por los caminos correctos, duele en el corazón. Y los hijos espirituales es igual, duele en el corazón. Cuando uno ve que esta persona que podía ser tan útil en las manos de Dios se va por otros senderos diferentes, duele en el corazón. Y el mayor deseo para nosotros es que los use para su gloria. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo que podemos pasar en tu palabra. Oh Señor, estos pequeños, pocos versículos que han sido de tanta importancia en la vida de mi esposa y mía. Y gracias te damos, Padre, porque sabemos que tu palabra es verdad. Nunca podemos ir engañados cuando somos guiados por ella. Y Señor, pedimos que tú bendigas tu palabra en la vida de todos los aquí presentes, jóvenes y no tan jóvenes, que nos demos cuenta que solamente tenemos una vida para vivir y que solamente lo que hayamos hecho por Cristo es lo que quedará. Gracias te damos, Padre, tenemos la guía de tu Espíritu, la fortaleza que Él nos da, la sabiduría de tu palabra. Y, Señor,
que no hacemos las cosas solo con nuestras propias fuerzas o inteligencia, pero tú estás en ello, Señor, glorificando a Cristo. A ti pues nos encomendamos, Padre, te queremos seguir pidiendo por esta iglesia local, Señor, que tú des el liderazgo que le hace falta y también, Señor, el espíritu que los hermanos deben tener para que Cristo sea glorificado en medio de ellos. Gracias una vez más por todo lo que tú nos has dado a través de los años y a ti nos encomendamos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.